tardes a todos y bienvenidos a nuestra reunión de oración. En este cambio de horario que espero que a todos le haya llegado la noticia. Si no, en este caso, bueno, es solo que uno llega unos minutos tarde a la reunión, pero vamos a comenzar y damos gracias al Señor de que aún como vamos viendo la situación de crisis sanitaria, tenemos el privilegio y la oportunidad de reunirnos para alabar al Señor, para estudiar juntos su palabra. Así que vamos a hacerlo en esta tarde y vamos a comenzar alabando al Señor, y os voy a invitar a que nos pongamos en pie y alabemos a nuestro Dios por medio de dos canciones.
Padre, queremos darte gracias en esta tarde por la posibilidad de venir a tu presencia. Una de las grandes bendiciones que tú puedes darnos porque Cristo pagó el precio del pecado por el pecador. Señor, tenemos tantas bendiciones por las que darte gracias, pero nuestra mente quiere ir a la mayor de todas, tu Hijo. Tú, Señor, eres aquel que, como dice el apóstol Pablo a los romanos, no escatimó ni a su propio Hijo. Y qué bendición es poder venir a la casa de oración con esta convicción de que si nos diste a Cristo, ¿cómo no nos darás también con Él todas las cosas? Lo que te pedimos, lo que necesitamos. Esa gracia sublime que necesitamos para cada día de nuestra vida, para cada momento de nuestra vida, para los momentos buenos y para los momentos malos, para los días de gozo y los días de aflicción, para todos los días hasta el día en que Cristo venga a buscar a su iglesia o nosotros vayamos para estar contigo. Por eso, Señor, te damos gracias y cantamos de tantas bendiciones que tenemos y ninguna de ellas realmente la merecemos. Por eso, Señor, que seas exaltado en esta casa, en tu casa, por medio de tu pueblo, cuando no solo abrimos nuestras bocas para alabarte y para pedirte, sino también cuando abrimos nuestros oídos y nuestras mentes para escucharte. Háblanos, Señor, lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Pues vamos juntos a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Estamos a punto de terminar el estudio de esta carta que comenzamos confinados y que espero que por voluntad de Dios no terminemos confinados. En teoría, mi plan es terminar el miércoles que viene y a ver si seguimos con cierta libertad, pero sabemos que lo que sea es el plan del Señor y es la voluntad de Dios, y por eso Pablo pudo escribir esta carta preciosa desde la cárcel, desde un confinamiento. Escribió esta carta animando a los creyentes de Filipos a seguir confiados en Cristo, porque la obra de Cristo va adelante, aunque nosotros estemos limitados. Y los planes de Dios se cumplen, pase lo que pase en este mundo. Así que estamos agradecidos por poder terminar en su voluntad este estudio y hoy vamos a estudiar juntos los versículos del 14 al 20 de este capítulo 4. Una de las razones principales por las que Pablo escribió esta carta, si recordáis, fue agradecer el sostenimiento fiel y generoso que estaba recibiendo por parte de los filipenses. Fue la profunda gratitud que sentía por el amor práctico que aquellos creyentes habían demostrado al enviar una ofrenda generosa y abundante por medio de aquel hombre Epafrodito para ayudar en el cuidado de Pablo. Pero su propósito también fue el reconocimiento de la obra de Dios entre aquellos hermanos que, como vimos al principio del capítulo 4, necesitaban ser exhortados en cuanto a la unidad, en cuanto a crecer en su estabilidad espiritual, pero que en cuanto al apoyo del apóstol, como vamos a ver ahora, estos creyentes merecían ser elogiados. Filipenses capítulo 4, versículo 14, Pablo dice: sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Y vosotros mismos también sabéis, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solo vosotros. Porque aún a Tesalónica enviasteis dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta.
pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En esta última sección, Pablo está hablando de cuestiones materiales, está hablando de necesidades básicas. Y en este contexto, él ya ha aprovechado para compartirles la lección sobre el contentamiento que había aprendido. ¿Recordáis cuando Pablo dice en el versículo 12, sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad? En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Pablo aprendió, el gran apóstol Pablo aprendió que en cuanto a sus necesidades económicas y materiales debía descansar en la providencia de Dios. Es decir, cómo Dios iba a proveer para sus necesidades de las maneras que quizás él no sabía, pero él sabía que Dios iba a proveer. También debía discernir el propósito de las circunstancias por las que el Señor le permitía pasar. Y cuando el Señor le permitió pasar por escasez, él aprendió que Dios quería trabajar en su vida por medio de esa situación. Y Dios mismo utilizaba esas circunstancias para enseñarle la lección de estar contento, de estar satisfecho, de estar confiado en Dios. Por eso Pablo también dice que aprendió a depender continuamente del poder de Cristo, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es el testimonio de Pablo y es la realidad de cada creyente. Cada creyente debe tener claras estas claves en su vida para aprender a contentarnos, sean cuales sean nuestras circunstancias. Descansar en la providencia de Dios, discernir el propósito de las circunstancias que Dios permite y depender del poder de Cristo. Esa es la lección del contentamiento. Pero Pablo tiene en esta sección también toda la intención de elogiar a los filipenses. Tiene el propósito de glorificar a Dios por medio de destacar la actitud de esta iglesia con respecto al obrero del Señor. Por eso termina la sección con una doxología. ¿Veis el versículo 20? ¿Pensáis que no debía ser el 20, el 24, por ejemplo? Parece como si terminara ahí la carta, ¿no? Lo que Pablo está es dando gloria a Dios por esa obra que Dios ha hecho en los filipenses, que les ha llevado a ellos a comprometerse con el sostenimiento de Pablo. Hermanos, este es un pasaje realmente precioso que nos demuestra la profunda obra de Dios en sus hijos, en este caso en los filipenses. Y es también un pasaje que nos describe la clase de compromiso que Dios espera de su iglesia con el cuidado de sus obreros. El excelente ejemplo de los filipenses en su compromiso con el sostenimiento del apóstol Pablo es fundamental para entender qué espera el Señor de su iglesia con respecto a un tema sólidamente enseñado en las Escrituras, el tema del sustento o el sostenimiento de los obreros. Fijaos, haced una marca ahí en Filipenses 4 y venid conmigo por un momento a 1 Corintios capítulo 9. En 1 Corintios capítulo 9, en esta sección, Pablo está teniendo que defender su apostolado, defender la autenticidad de su ministerio, como Dios le llamó para hacer esa labor, defenderlo en contraste con falsos apóstoles, falsos maestros que habían llegado a Corinto y estaban engañando a los creyentes y se estaban aprovechando de ellos. Pero Pablo habla ahí de la realidad del sostenimiento de los obreros. Fijaos, versículo 7, por ejemplo. Pablo hace esta pregunta, 1 Corintios 9, 7. ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño?
¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Y aquí Pablo se está refiriendo a nosotros en el contexto de los apóstoles, de los obreros, los siervos de Dios. Lo dice especialmente por nosotros, sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Si en vosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? Si otros tienen este derecho sobre vosotros, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven del altar reciben su parte? Versículo 14. Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Y Pablo también le recuerda esto a Timoteo cuando le escribe su primera carta. Le escribe a Timoteo en su ministerio pastoral de proteger a la iglesia de Éfeso de doctrinas extrañas, y esa protección venía por medio de designar ancianos bíblicamente cualificados que también debían ser honrosamente sostenidos. Pablo le escribe en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 17: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Y este versículo 18 es tremendamente especial en la Escritura, porque aquí Pablo está citando un pasaje del Antiguo Testamento y un pasaje del Nuevo Testamento. Pablo está citando la ley de Moisés: no pondrás bozal al buey cuando trilla, y Pablo está citando al mismo Señor Jesús, que en los Evangelios afirmó: el obrero es digno de su salario. Y ahora, volviendo a nuestro pasaje en Filipenses, esta iglesia a la que Pablo escribe esta preciosa carta, esta carta que hemos estado estudiando en los últimos meses, es el ejemplo a seguir. Esta iglesia es el ejemplo a seguir por toda iglesia que realmente quiere honrar al Señor por medio de cuidar con excelencia a los obreros del Señor. En este pasaje que hemos leído, observamos hasta 6 características del compromiso que Dios espera de su iglesia con sus obreros. 6 características de la clase de compromiso que el Señor espera y que nos sirven a nosotros como un examen de autoevaluación. Y la primera característica la encontramos en el versículo 14, y es esta: es un compromiso consciente con la realidad del obrero. El compromiso que Dios espera de su iglesia es un compromiso consciente con la realidad del obrero. Fijaos, Pablo dice: habéis hecho bien en compartir conmigo mi aflicción. Pablo dice esto porque no quiere dar a entender con lo que ha dicho anteriormente que los filipenses hicieron mal en enviarle una ofrenda. Él acaba de decir: sé vivir en escasez. Pero Pablo no está diciendo que no necesitara esa ofrenda, esa ayuda. De hecho, él dice que se alegra grandemente de que los filipenses pueden retomar el cuidado que tenían de él. Pero fijaos cómo Pablo describe su ministerio, su vida. Habéis hecho bien en compartir conmigo en mi trabajo, en mi ministerio. ¿Dice eso? Dice aflicción. Dice tribulación, la traducción Reina Valera. Y no dice aflicciones o tribulaciones. Notad que Pablo está describiendo su obra, su vida, la vida del obrero, como una vida de aflicción. Pablo está apuntando en realidad a lo que todo obrero fiel experimenta. Todos los obreros están expuestos a los ataques del enemigo. Es en un sentido como la idea de aquellos que son puestos en primera línea de batalla, aquellos más expuestos.
a los ataques de un enemigo que es astuto, un enemigo que ataca desde fuera y que ataca también desde dentro. Pablo, de hecho, en 2 Corintios 11, 26, habla de los peligros que había experimentado y habla de peligros como ríos, salteadores, peligros de mis compatriotas, refiriéndose a la oposición de los judíos, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. El enemigo es astuto y el obrero está expuesto. Está expuesto a los enemigos de afuera y a los enemigos de adentro. El ministerio de Pablo es un ejemplo de lo mucho que puede llegar a sufrir un obrero fiel a la palabra de Dios. Y este mismo capítulo 11 de 2 Corintios es un buen lugar al que ir si queréis ver cuánto sufrió Pablo. Pero esa es la realidad del obrero. La realidad del sufrimiento, de las muchas necesidades que puede tener por cumplir con su ministerio. Y la iglesia tiene que ser plenamente consciente de esta realidad. Es por eso que cuando Pablo exhorta, por ejemplo, a los tesalonicenses a tener en muy alta estima, con amor, a los que con diligencia trabajaban entre ellos, les dijo que debían hacerlo por causa de su trabajo, por causa de su obra. Esto es 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versículos 12 y 13. Y esto es muy interesante porque Pablo no les dice que tenían que estimarlos por la actitud con la que hacían lo que hacían. Pablo les dice que tienen que estimarlos por la naturaleza de su obra, por la responsabilidad que conlleva estar en el ministerio. La realidad de rendir cuentas por el alto llamado de pastorear el rebaño de Dios. Pablo era plenamente consciente de a quién tenía que agradar en su ministerio. Y de hecho se lo dijo a los tesalonicenses en esa misma carta, en 1 Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 4. Pablo les cuenta cómo cuando llegó a ellos, llegó con este ministerio que Dios le había dado. Llegó para hablarles el evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Y dice allí, pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Es por eso que el sostenimiento de los obreros debe estar basado en la dignidad del ministerio, en la realidad del obrero, en la responsabilidad que tiene, la gran responsabilidad que está sobre sus hombros, que Dios le ha dado, la aflicción a la que está expuesto constantemente. El problema muchas veces puede estar en que una iglesia tenga expectativas erróneas en cuanto al ministerio de los obreros a los que sostiene. Claro, si el apoyo está basado en expectativas humanamente definidas, la presión para el obrero podría ser la de agradar a los hombres. Pero si las expectativas son las correctas, si la iglesia sabe a qué debe dedicarse el obrero bíblicamente, entonces el apoyo será en base al cometido del obrero. Y éste continuará siendo compelido a servir con el objetivo de agradar a Dios. El objetivo de agradar a Dios. Hermanos, una iglesia que entiende el compromiso que Dios espera de ella en cuanto al sostenimiento del obrero, le apoyará y sustentará en base a su fidelidad al plan de Dios, no en base a su buen hacer en cuestiones que solo son planes humanos. Esta es la primera característica que vemos aquí reflejada en esta iglesia de lo que espera Dios de su iglesia con respecto al sostenimiento de los obreros. La segunda característica la encontramos en el versículo 15. Además de un compromiso consciente con la realidad del obrero, también un compromiso consecuente con la naturaleza del ministerio. Un compromiso consecuente con la naturaleza del ministerio. Y fijaos cómo Pablo sigue diciéndoles aquí: vosotros mismos también sabéis, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio
después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos. Ahora hay una expresión aquí muy interesante que Pablo utiliza, y es esta frase, en cuestión de dar y recibir, o en razón de dar y recibir. Esta iglesia de los filipenses se destacó con respecto a las demás iglesias en que ellos sí habían compartido con Pablo en cuestión de dar y recibir. Y esta es una expresión en el contexto de las finanzas. Esta expresión se utilizaba para señalar el compromiso económico entre dos partes, en las que una parte era la que daba y la otra parte era la que recibía. Pablo no está diciendo que otras iglesias no le ayudaron. No es así, no es lo que está diciendo aquí. De hecho, vemos ejemplos en el Nuevo Testamento de que otras iglesias le ayudaron económicamente. No es lo que está diciendo. Pablo está diciendo que otras iglesias no le ayudaron con un compromiso serio y sólido como el de la iglesia de los filipenses. Eso es lo que está diciendo. Que esta cuestión de dar y recibir, este pacto, este compromiso, filipenses, fue diferente de otras iglesias. Y esto apunta a que aquella iglesia entendía la naturaleza permanente del ministerio de Pablo. Claro, ¿por qué haces un compromiso permanente? Porque es como un ministerio permanente. Los filipenses habían comprendido que su ayuda tenía que ser consecuente con el llamado de Pablo a servir al Señor a pleno tiempo, por el resto de su vida. Fijaos, si trasladásemos este compromiso de los filipenses con Pablo a nuestros días, lo que Pablo les estaría diciendo es: hermanos, gracias por abrirme una cuenta bancaria a mi nombre. Así tal cual. Sería la equivalencia con nuestros días. Es lo que los filipenses hicieron con Pablo. Un compromiso tan serio que les llevó a establecer un apoyo permanente. Y Pablo lo describe así precisamente en 2 Corintios capítulo 11. Ahí, si queréis, podemos volver a 2 Corintios capítulo 11, versículos 7 al 9. Y Pablo otra vez defendiendo su apostolado, su ministerio, en contraste con falsos maestros que precisamente trataban de engañar para sacar provecho. Pablo les habla de cómo llegó él a Corinto la primera vez. Y fijaos, dice allí: cometí un pecado al humillarme a mí mismo para que vosotros fuerais exaltados, porque os prediqué el Evangelio de Dios gratuitamente. ¿A qué se refiere Pablo? Versículo 8. A otras iglesias despojé, tomando salario de ellas para serviros a vosotros. Fijaros, Pablo realmente es vehemente aquí con sus palabras. Literalmente dice: a otras iglesias robé. ¿Por qué dice esto? Porque en ese momento Pablo estaba sirviendo a los corintios y estaba recibiendo el apoyo de otras iglesias, pero Pablo dice esto era normal, era la situación, estaba empezando allí y no quería ni que esto fuera un estorbo al Evangelio. Pero fijaos lo que dice: tomé salario de otras iglesias. Salario es la palabra que Pablo utiliza aquí. Es la palabra que se utilizaba en aquellos tiempos, por ejemplo, para describir lo que recibía un soldado por su servicio, o lo que recibía un obrero por su trabajo. El significado de esta palabra no es diferente del de nuestros días. Sin embargo, hoy en día muchas iglesias han caído en esta idea de que dar salario a un obrero no es bíblico. La idea de que el obrero tiene que vivir por fe, como diciendo que tiene que vivir de lo que le vaya llegando según como el Señor mueva el corazón de los creyentes, y despreciando precisamente el principio, la idea bíblica de sostener con un salario. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Acaso no somos todos los creyentes llamados a vivir por fe? ¿El llamado a vivir por fe es solo el llamado para los obreros? ¿Acaso decimos que los demás creyentes viven por vista? No decimos eso. Todos vivimos por fe. Todos los que hemos sido regenerados por la obra de Cristo vivimos por fe, no por vista. ¿Acaso pensamos nosotros que es injusto que nuestro jefe nos pague nuestro salario que nos merecemos por nuestro trabajo?
Cuando ocurre eso decimos, oye, es injusto que me pagues. ¿Y no deben vivir del Evangelio los que proclaman el Evangelio? Jesús mismo lo dijo en Lucas capítulo 10, versículo 7. Ahí lo dijo Jesús, el obrero es digno de su salario. Y esta iglesia en Filipos entendió de qué manera quería el Señor que sostuvieran a Pablo. Lo vemos también en la siguiente característica, tercera característica de la clase de compromiso que Dios espera de su iglesia con sus obreros. Un compromiso constante, un compromiso consciente, un compromiso consecuente, un compromiso constante en el sostenimiento del obrero. El versículo 16, Pablo dice, porque aún a Tesalónica enviasteis dádivas más de una vez para mis necesidades. Más de una vez. O traducido de otra manera, una y otra vez. Quizás esa traducción nos da mejor la idea de lo que Pablo está diciendo aquí. Una y otra vez. Pablo sabía perfectamente que los filipenses siempre estaban buscando la oportunidad de sostenerle. Ya lo dijo en el versículo 10, fijaos, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. Y podíamos preguntar, ¿por qué dice reavivado? ¿En qué sentido se había apagado? Fijaos, en verdad antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. Los filipenses tenían un compromiso activo con Pablo, un compromiso continuo, un compromiso que solo el Señor podía privar y detener por el hecho de que el Señor quería enseñarle a Pablo una lección, la lección de aprender a vivir en escasez. O sea, ¿nos damos cuenta de este detalle en el pasaje? Aquí no tenemos a un Pablo escribiendo cartas a las iglesias, tengo esta necesidad. Aquí tenemos a una iglesia buscando oportunidades de cuidar a Pablo. Los filipenses no esperaban al informe de Pablo, buscaban esas oportunidades. Y el apóstol, de hecho, es muy cuidadoso en este pasaje que estamos estudiando a la hora de matizar la actitud de aquellos creyentes. Ya os dije que en el versículo 14 Pablo quiere ser muy claro con respecto a que él no estaba rechazando la ofrenda y el cuidado de los filipenses, sino todo lo contrario. Pero estaba aprovechando para recordarles cómo él había aprendido a vivir en escasez. Y en el versículo 17 Pablo también les va a aclarar que él no está buscando la dádiva, que él no está con sus ojos puestos en lo material, en lo económico, sino en el fruto espiritual. Pero ¿por qué tenían este compromiso con Pablo? ¿Por qué esta actitud de los filipenses de un compromiso serio, formal, regular, constante? Porque de alguna manera ellos sabían que el llamado de Pablo era permanente. Era un ministerio de por vida que requería un sostenimiento de por vida. Pablo mismo describe su ministerio en Gálatas capítulo 1 y versículo 15 como el hecho de que Dios le llamó desde el vientre de su madre a ese ministerio. Y esto es una realidad bíblica. Cuando Dios llama a un obrero, no lo llama para hacer un trabajo temporal o para cubrir un puesto temporalmente o para hacer unos turnos. La idea del ministerio del obrero en la Biblia es la idea del ministerio permanente, de que lo haces hasta que no lo puedes hacer, de que predicas hasta que te quedas sin voz y sirves al Señor hasta que Él te lleva a su presencia o Él viene a buscar a su iglesia. Por eso es sumamente importante, hermanos, que una iglesia sepa discernir a quién llama el Señor y cómo llama el Señor. Porque no es cualquier cosa. Un compromiso constante no debe hacerse a la ligera. Y un obrero del Señor, como Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 5:22, un obrero tampoco puede ser reconocido a la ligera. Ahí está la advertencia de Pablo a Timoteo de no imponer las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Y otra vez el contexto aquí, Pablo está hablando con respecto a ancianos, con respecto a obreros. No son para nombrar, para designar de una manera ligera. Dios lo tiene que mostrar.
tienen que cumplir los requisitos bíblicos objetivos que tenemos en la palabra de Dios. Pero cuando el llamado de Dios es evidente, en base a esos requisitos precisamente, entonces el compromiso de sostener y apoyar al obrero no puede ser temporal ni ocasional. El compromiso debe ser regular y formal. Debe mostrar convicción en los planes perfectos de Dios, en cómo Dios hace su obra, cómo Dios edifica a su pueblo, cómo Dios va edificando a su iglesia, por medio, como dice Pablo en Efesios 4:11, de aquellos que Cristo dio a la iglesia como un don, como un regalo, empezando por el fundamento de los apóstoles y profetas, continuando por los evangelistas, pastores y maestros. Un apoyo constante, hermanos, es evidencia de una confianza absoluta en la voluntad de Dios. Así que tenemos estas características ya que hemos visto. Primero, el compromiso consciente con la realidad del obrero. Segundo, el compromiso consecuente con la naturaleza del ministerio. Tercero, el compromiso constante en el sostenimiento del obrero. Cuarta característica, que la encontramos en el versículo 17, es también un compromiso coherente con el objetivo del ministerio. Un compromiso coherente con el objetivo del ministerio. Fijaos lo que dice Pablo ahí, versículo 17. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Fruto que aumente en vuestra cuenta. Y qué interesante que Pablo una vez más se expresa en términos económicos. Ahora para ilustrar los objetivos espirituales de su ministerio. Pablo está cuidando mucho lo que dice para explicar bien su visión del sostenimiento, para no confundir a los filipenses. Él no está buscando lo material. Él no está interesado en el ministerio por la ayuda, por el sostenimiento económico. Y esto lo tiene que decir porque estaba viviendo un tiempo en el que muchos falsos se aprovechaban de esto y se aprovechaban de las iglesias. No vivimos tiempos diferentes nosotros, desgraciadamente. Pero Pablo aquí está argumentando desde este punto. Un creyente maduro, centrado en buscar el reino de Dios y su justicia, no va a poner su mirada en lo material. Un siervo de Dios, centrado en la obra de Dios, no va a ceder a los encantos del dinero. Y Pablo quiere ser claro en cuanto a esto. Porque el apóstol era consciente de los peligros de motivaciones incorrectas en el ministerio. Eran las motivaciones de los falsos maestros. Varias veces Pablo había advertido acerca de esto en sus cartas, y no solo Pablo, también Pedro en su segunda carta, y también Judas en su carta advierten acerca de este peligro. Pero Pablo también era consciente, en la segunda parte del versículo lo vemos, del fruto espiritual de su ministerio en su doble dirección. ¿Qué quiero decir con esto? El fruto de su ministerio en la dirección que va en su predicación del Evangelio a otros, pero también la dirección en cuanto al fruto que Dios produce en creyentes generosos, en creyentes que sostienen a los obreros. Pablo dice, busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Pablo sabía que el apoyo de los filipenses constaría en la cuenta celestial de los filipenses, que al llegar al cielo ellos iban a encontrar eso delante de ellos, por lo que Dios les iba a recompensar. Ese esfuerzo en el ministerio del Señor que el Señor mismo, describe en Mateo capítulo 6 como acumular tesoros en el cielo. ¿Recordáis esas palabras del Señor Jesús? Mateo 6:19, no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón.
esta iglesia había entendido que podían usar sus recursos materiales para hacer inversiones celestiales, para acumular verdaderos tesoros que mantendrían sus corazones centrados en la eternidad. Y Pablo sabía esto. Esta actitud generosa de los hermanos les iba a conllevar bendiciones espirituales, tesoros en el cielo. Porque, hermanos, los objetivos del ministerio son celestiales. Por eso la iglesia tiene que tener un compromiso coherente con los objetivos del ministerio. Son objetivos celestiales, son eternales. Y Dios ha querido llevar a cabo sus planes de bendición eterna por medio de bendiciones temporales y materiales. Así que, en la medida en que una iglesia tiene puesta su vista en la eternidad, hará un uso más sabio y espiritual de sus recursos económicos. Y sabéis, el sostenimiento de obreros encaja perfectamente en la labor de acumular tesoros en el cielo. Lo dijo muy bien el príncipe de los predicadores Charles Spurgeon con esta frase tan sencilla pero tan clara. Él dijo: el tiempo es corto, la eternidad es larga. Es razonable que vivamos esta breve vida a la luz de la eternidad. Debemos mantener esta actitud de vivir vidas aquí en la tierra a la luz de la eternidad. También en el tema específico de sostener a los obreros, con este compromiso que es coherente con los objetivos del ministerio. Dos características más. La quinta la encontramos en el versículo 18 y es también un compromiso centrado en la gloria de Dios. La clase de compromiso que Dios espera de su iglesia con los obreros es un compromiso centrado en la gloria de Dios. Pero lo he recibido todo, dice Pablo, versículo 18, y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Lo interesante de este versículo es cómo Pablo, después de escribir, o más bien de informar, es como el acuse de recibo. Hermanos de Filipenses, todas las cosas que me habéis enviado a través de Epafrodito las he recibido y estoy más que lleno. Esto lo compara Pablo con las ofrendas voluntarias de adoración en el Antiguo Testamento, bajo aquel antiguo pacto según la ley de Moisés. ¿No es interesante esto? Cómo el apóstol Pablo conecta rápidamente ese esfuerzo, ese sacrificio material con obras de adoración de los filipenses hacia Dios. ¿En quién estaban centrados los filipenses? ¿En la gloria de Pablo, el ministerio de Pablo o la gloria de Dios? Esta es una comparación preciosa que demuestra cómo la clase de compromiso que Dios espera es aquel que, más que buscar el bien del obrero, busca la gloria de Dios. Y no es que no busques el bien del obrero, pero cuando buscas la gloria de Dios, te puedo asegurar que estás buscando el bien del obrero. Además, Pablo conocía esta motivación de los filipenses, porque fijaos lo que dice en 2 Corintios capítulo 8. Vamos otra vez ahí, si me permitís un momento más, ahora el capítulo 8, porque Pablo describe esta motivación de estos hermanos de una manera muy clara. 2 Corintios capítulo 8, versículo 1. Pablo les dice allí a los corintios, 2 Corintios 8:1, ahora hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Y solo para asegurarme que sabéis esto, Macedonia es la provincia donde estaba la ciudad de Filipos. Así que Pablo está hablando aquí también de la iglesia de Filipos. Dice, según versículo 2, pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo, y su profunda pobreza
sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Ahora, ¿os dais cuenta del testimonio de Pablo? Son creyentes, son iglesias suplicando el privilegio de sostener a los santos. Y Pablo dice, versículo 5, y esto no como lo habíamos esperado. O sea, el apóstol Pablo está dando testimonio de cómo está sorprendido de esta actitud tan digna de elogio. Porque fijaos lo que dice, esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Notáis esto? Pablo dice, estos hermanos, antes de darse al sostenimiento de los obreros, se dieron a sí mismos al Señor. Primero el Señor, primero la gloria de Dios. Y queridos, entiendo perfectamente el temor para una iglesia de hacer una mala inversión, de invertir económicamente, invertir recursos, sacrificarse en un obrero que luego, diciéndolo de una manera vulgar, sale rana. Un obrero que en realidad era un mal obrero. Pero queridos, si nos damos primero al Señor y nos mantenemos fieles a su palabra, aún el apoyo que pudiéramos dar a un obrero que luego resulta ser un mal obrero, escucha, no es un apunte en negativo en nuestra cuenta celestial. No lo es. Porque te has dado a ti mismo al Señor y eso es lo que cuenta. Nosotros debemos hacer nuestro trabajo de administrar nuestros bienes que Dios nos ha dado generosamente con el objetivo de glorificarle a Él, con la motivación de que Cristo sea exaltado. Y Pablo da testimonio de que este fue el caso de los filipenses, aun al punto de demostrar su compromiso con la gloria de Dios por medio de un sostenimiento abundante. Pablo dice, estoy bien abastecido, estoy lleno. He recibido todo lo que enviasteis y tengo abundancia. Porque el resultado de buscar la gloria de Dios no es un apoyo austero y escaso. El resultado de buscar la gloria de Dios más bien fue abundante y espléndido. Un apoyo abundante y espléndido, aún más allá de sus posibilidades, como leíamos en 2 Corintios capítulo 8. Fue un apoyo que además refleja el carácter generoso de Dios, lo cual nos lleva a la última característica, que la vamos a ver en el versículo 19. Hemos visto ya un compromiso consciente con la realidad del obrero, un compromiso consecuente con la naturaleza del ministerio, un compromiso constante en el sostenimiento del obrero, un compromiso coherente con el objetivo del ministerio, un compromiso centrado en la gloria de Dios. Esta es la clase de compromiso que Dios espera de su iglesia con sus obreros. Y por último, un compromiso conformado al carácter de Dios. Un compromiso conformado al carácter de Dios, un compromiso que refleja a Dios. Y esto lo vemos aquí cuando Pablo termina diciendo, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios suplirá. Hermanos, esta no es una promesa condicional en el sentido de que Dios da en la medida que nosotros damos. Esta es una promesa de gracia. No debemos confundirnos. Dios dará, Él ha prometido dar, así que nosotros solo tenemos que estar centrados en su reino, en su justicia, porque Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué? Y todas estas cosas. ¿Y cuál es el contexto de Mateo 6? Tus necesidades, no te preocupes por lo que has de vestir, lo que has de comer. Dios sabe, Dios cuida de los pajarillos, los lirios del campo tienen vestido, cuanto más tú. Todas estas cosas os serán añadidas. Pablo está repitiendo la enseñanza de Jesús. Dios dará,
Dios suplirá para todas vuestras necesidades. No porque vosotros dais, sino porque Él lo ha prometido. Porque Él es un Dios de gracia, Él es un Dios generoso, de manera que la verdad bíblica en cuanto a la provisión de Dios no es que Él da si nosotros tenemos fe, o que si damos, Dios nos va a dar a nosotros. La verdad bíblica en cuanto a la provisión de Dios es que Él suple de acuerdo a sus riquezas, para el avance de su reino, por medio de la administración de sus recursos por parte de su iglesia. Y lo voy a repetir, Dios suple de acuerdo a sus riquezas para el avance de su reino por medio de la administración de sus recursos que la iglesia administra. Y la iglesia de Filipos es la prueba, es el ejemplo. Una iglesia que con su actitud estaba reflejando precisamente el carácter generoso de Dios. Una iglesia que estaba confiada en las promesas fieles de Dios. Y por supuesto Pablo estaba convencido de lo mismo. De hecho, fijaos de qué manera lo dice, de una manera tan personal. Mi Dios. Yo sé que el Dios que conozco es así, es generoso, que no da de lo que le sobra, da de acuerdo a sus riquezas, conforme a sus riquezas. Y recordemos por un momento que Pablo, ya lo leímos en 2 Corintios capítulo 8, nos recordó que los filipenses no eran ricos precisamente, eran pobres. Y aún así se sacrificaron y dieron de lo que tenían, porque ese es el principio bíblico, hermanos. Lo vimos cuando estudiamos el ejemplo de la iglesia de Antioquía en Hechos 11, que dieron conforme a lo que tenían. No hay secreto, es dar conforme a lo que Dios te ha dado. No tienes que dar más de lo que Dios te ha dado, pero no tienes que dar lo que sobra, lo que te sobra de lo que Dios te ha dado. De la misma manera que Dios siempre ha hecho con su pueblo, los filipenses hicieron así también con Pablo. No dando de lo que les sobraba, sino dando con generosidad, con gran gozo, dice Pablo allí en 2 Corintios 8, conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Esa no es una actitud que describe a quien da lo que le sobra. Esta iglesia reflejó el carácter generoso de aquel que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros. Y si nos dio a su hijo, Romanos 8:32, ¿cómo no nos dará también con él, con Cristo, todas las cosas? Un Dios que envió a su hijo, quien, 2 Corintios 8:9, siendo rico se hizo pobre por amor a nosotros, para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Oh, mis queridos hermanos, la iglesia de Dios no escatima, porque Dios no escatimó. Y la iglesia de Dios refleja el carácter de su Dios. Podremos pensar que somos una iglesia pequeña, y según los criterios humanos, lo somos. No muchas personas, no muchos recursos. Sin embargo, somos una iglesia pequeña con un Dios grande. Amén. Somos una iglesia pequeña con un Dios grande, que da conforme a sus riquezas. Por supuesto que hay que decir, versículo 20, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Querida iglesia, he de decir al terminar que observar este tema en este pasaje puede hacer pensar a alguno que el predicador está queriendo lanzar un mensaje. Pero no es así. Nunca lo haría. Y para guardarme de tal acto es que predico expositivamente el texto, desde el texto, lo que el texto dice, y predico consecutivamente cada texto en su contexto. Este mensaje nos llega de parte de Dios. Y yo creo que lo hace, escucha, para motivarnos a continuar en la dirección que vamos.
El Señor podría usar un pasaje como este para corregirnos si no estuviéramos siguiendo su voluntad, o podría usar un pasaje como este para animarnos y afianzarnos. Y yo creo personalmente que eso es lo que nuestro Dios está haciendo. Porque escucha esto. Uno puede estar haciendo lo correcto sin saber exactamente qué es lo correcto. Pero cuando uno hace lo correcto sabiendo que es lo correcto, entonces tiene una convicción que le mantiene firme en su compromiso. ¿Me estáis siguiendo? Es posible que estemos haciendo bien esta labor de sostener a los obreros, pero sin saber exactamente los principios bíblicos. Pero es que al saberlo, hay una convicción tan firme que nadie nos aparta de esta labor que estamos haciendo, y yo creo que este es nuestro caso como iglesia. Que sepamos que estamos comprometidos con el sostenimiento de los obreros, porque sabemos que esa es la voluntad de Dios. Y por eso me gustaría pasar ahora ya directamente a la oración. Vamos a terminar la grabación aquí e invitar a los hermanos que oréis como nosotros lo vamos a hacer de manera especial hoy por los obreros del Señor. Así que nos despedimos en la grabación